Moderating this panel. Thank you. Casi un siglo después de haber visto el factor económico como el factor dominante de todos los países del mundo para estos métricos, y los hacedores de políticas tienen siempre una pregunta en mente. Estamos creciendo, y cuando dicen estamos creciendo, quieren saber si el PIB o los factores per cápita están incrementando. Sabemos, y así ha sido el caso durante las últimas décadas, de que el crecimiento económico puede o puede no ser un medidor para lo que es la calidad de la vida de la gente, y todo lo que tiene que ver con el PIB no necesariamente se conecta con el bienestar. Puede reflejar, obviamente, situaciones relacionadas con el medio ambiente o con el entorno laboral, o también inequidades a nivel social, y pueden reflejar en un momento dado la presunción o la expectativa de servicios que verdaderamente no te elevan el sentido del bienestar. No miden entonces fenómenos del mercado, como la calidad o la degradación de los productos o servicios que se te están haciendo llegar, o la confianza o falta de ella, y sistemas sociales. Los hacedores de política, entonces, en gran medida, están tratando de analizar el PIB. Sin embargo, la realidad nos está diciendo, veamos hacia otro lado. Tenemos que cambiar la mirada hacia otro lado. Y la fortaleza de los factores que hoy nos incumben son cognitivos. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos una medida directa del bienestar subjetivo, que obviamente tiene que ver con el eje central de esta conferencia, este aspecto o este tema que nos lleva a la pregunta que rutinariamente estamos haciendo. ¿Cuál es la calidad de tu vida? ¿Cuál es la satisfacción de tu vida? ¿Estás feliz el día de hoy? ¿O fuiste feliz el día de ayer? ¿O cómo te sentiste ayer? ¿Te sentiste feliz? Bueno, una gran cantidad de preguntas que obviamente incluyen una serie de preguntas que incluyen factores ambientales, así como factores en cuanto a cómo te sientes tú, factores emotivos, y la intervención de la felicidad. Pero hay que preguntar sobre la felicidad en forma directa. Hay que preguntar sin rodeos. Más y más, las organizaciones están haciendo este tipo de preguntas, como Gallup International, con la cual trabajamos muy de la mano para crear este reporte de la felicidad, este reporte global de la felicidad, y se crean entonces entornos y entornos ideales para analizar esto estadísticamente, y basándonos en los datos recabados, entender hacia dónde nos dirigimos. La idea entonces de lo multidimensional, estas metas trazadas para la sociedad, son de suma importancia. Lo importante para nosotros, lo interesante para nosotros, es que todos los gobiernos a nivel mundial han adoptado, aunque no lo saben en muchos casos, el concepto del desarrollo sustentable como un principio organizacional desde una perspectiva holística o integral de las medidas para el bienestar, para analizar el bienestar. Entonces, en el año 2012, durante el 20º aniversario del Earth Summit, que fue la cumbre del planeta Tierra en el año 2000, que inició en el 1992, se trató de llevar a cabo el desarrollo sustentable con un sentido específico, porque con este se combinaba los factores económicos, sociales y ambientales, los objetivos trazados desde estas perspectivas. Y en forma holística se combina entonces lo económico, lo social y lo ambiental. Y de esta manera se anunció en el año 2012 que a partir del 2015 todos los países miembros de las Naciones Unidas habrían de adaptarse a este nuevo esquema y adoptar estas nuevas medidas.
como un nuevo conjunto de guías para el desarrollo mundial, que se denomina como el post-2015. Es la Agenda de Desarrollo post-2015. Estamos en la última fase de la configuración de estas metas de desarrollo. Cuando hablo del Estado de Jalisco, me refiero a y para cualquier otro tipo de gobierno, ya sea que estemos hablando a nivel federal o de los Estados Unidos o cualquier los otros gobiernos, 193 en total, que conforman las Naciones Unidas, se tiene que analizar la pregunta del bienestar desde varias posiciones. Una medida directa del bienestar, una medida directa que ataña al bienestar. Y en segundo lugar, tenemos el desarrollo sustentable como un marco holístico con 3 pilares básicos, por ejemplo, lo económico, lo social y lo ambiental. Son estos pilares a los que me refiero. 3 ejes centrales. Esperemos entonces que esto brinde a la mesa un camino trazado, una ruta sobre la cual llevar las acciones hacia septiembre del 2015 y lograr las metas o tratar de lograr las metas. Estamos muy cercanos a ello. Falta mucho, pero todavía hay mucho que hacer. Sin embargo, estamos acercándonos. Entonces hay que ver las categorías de las mediciones. Por ejemplo, tenemos el bienestar subjetivo. Por ejemplo, escucharon de Bruno Frey y también de otros excelentes presentadores durante la reunión. No voy a hablar mucho en este sentido. Sé que ya escucharon sobre este tema. Lo único que sí me gustaría decir es que la investigación de eruditos, de gente que está verdaderamente involucrada con esto, expertos, pueden dar una evaluación precisa sobre la calidad de sus vidas o la satisfacción de sus vidas, y que estos datos pueden relacionarse con la satisfacción de vida y un conjunto de métricos, uno de los cuales es el PIB per cápita, pero otros también incluyen la gobernanza, honestidad, confianza y el gobierno electrónico o el e-government, así como la generosidad dentro de una sociedad. Entonces, se mide de esta manera como el compartir a través de la sociedad, el dar en actividades de voluntariado, por ejemplo, actividades que puedan evitar problemas sociales como lo que es el trato humano o lo que es situaciones adversas a lo que estamos tratando de buscar. Hablamos de expectativa de vida o personas que se dedican al sector de la salud. Entonces, por ejemplo, el profesor Halliwell ha sido parte de este tipo de acciones cuando hablamos del bienestar subjetivo, que se explica muy bien en los reportes globales. Y en el pasado utilizábamos el PIB per cápita, que solamente explica una parte muy breve del total, de la totalidad del concepto. Y obviamente, cuando hablamos de la paradoja occidental de los Estados Unidos, tenemos el PIB per cápita de los Estados Unidos que se ha triplicado en los últimos 15 años. Lo importante es entender que el bienestar subjetivo no se ha incrementado. Hay algo mal, hay algo incorrecto en la sociedad norteamericana y hay inequidad, hay más corrupción, dentro del gobierno, y vemos ahora tumultos, congregaciones. Por ejemplo, hoy en la mañana en Ferguson hubo problemas serios por situaciones raciales de una situación legal que está sucediendo en esa ciudad. Y bueno, esto nos lleva a entender que el bienestar subjetivo en los Estados Unidos no está donde debería de estar. Y también tenemos el desarrollo sustentable, sobre el cual quiero hacer unos comentarios. Vamos a tener no un solo indicador, por ejemplo, la satisfacción en la vida o de tu vida, sino una gran cantidad de indicadores que se van a integrar en los pilares que les comentaba: desarrollo económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.
Entonces, estos indicadores deben de ser parte de los pilares, deben de incrementar los niveles de pobreza, disminuir, mejor dicho, los niveles de pobreza y también otros factores a considerar. Creo que las medidas tradicionales también aplican, pero se va a cambiar el paradigma o la forma de llevarlos a cabo. También se va a medir la inequidad de los ingresos y las brechas tan grandes que se tienen en los Estados Unidos, así como en México, entre los pobres y los ricos. Y a lo mejor puede ser diferentes indicadores, coeficientes, porcentajes, a lo mejor la proporción entre el 10% en contraste con el 90%, los que tienen o acumulan toda la riqueza y los que están debajo de la línea de pobreza. A lo mejor podría ser también por causa de diferencias raciales en cuanto a los ingresos y la riqueza y otros factores. Ahora, el tercer elemento a considerar que tiene que ver con sustentabilidad ambiental se va a medir desde la perspectiva del análisis de cambio climático o las emisiones de invernadero, la conservación o la pérdida de combustibles, también contaminación en aire y agua, la interrupción o disrupción de los ecosistemas y la acidificación de los océanos, así como otros factores. Entonces, lo interesante es ver qué pasa con una serie de indicadores para entender qué es lo que sucede a partir de lo que se indicó en el 2012 y hasta el 2015 para crear este marco con el desarrollo económico. Esto es lo que quería compartir con ustedes esta tarde y estamos entonces creando los planes para solución como una red de sustentabilidad de desarrollo, una iniciativa que incluye obviamente el reporte de la felicidad, el reporte mundial de la felicidad, que esperemos que se pueda ya publicar una vez al año o cada 2 años, y también un apoyo para los gobiernos a nivel estatal y a nivel nacional para poder implementar estas nuevas metas de sustentabilidad del desarrollo. Estamos trabajando con las universidades para que de esta manera la academia sea parte de estas soluciones de sustentabilidad y que puedan ayudar a las nuevas generaciones de alumnos a hacer investigación en este sentido y que ayuden a la sociedad civil así como a los gobiernos para presentar o presentar ante la sociedad otros aspectos relacionados. Incluso las metas de desarrollo sustentable deberían ser globalizadas. Entonces, a nivel nacional, a nivel estatal, y esperamos también que, por ejemplo, Guadalajara o la ciudad de Nueva York, Baltimore, como ejemplo, cuenten también a nivel de ciudad estas metas de desarrollo sustentable para hacer avanzar estos conceptos con el enfoque holístico que les comentaba del desarrollo económico. Estas son las ideas que quería compartir con ustedes en breve. Sé que ha sido un día muy largo para todos ustedes. Voy a pasar el micrófono ahora a lo que es el moderador de este panel para ver de qué manera poder continuar y obviamente ansío ver el seguimiento de los temas. Tratemos de ver si el profesor Sachs alcanza a escucharnos desde donde se encuentra. Ojalá nos dice que sí con la cabeza. No sé si realmente nos puede escuchar porque hay dificultades técnicas, pero permítame hacer una pregunta rápida al profesor Sachs. Quizás alguien en la parte posterior de esta sala pueda preguntar también cuál es el papel exacto o la expectativa que se tiene de los gobiernos en esta red que usted ahora dirige y en específico a lo que es implementar metas sostenibles. Quizás hay autoridades nacionales en los países latinoamericanos que esperan contar con un papel a desempeñar, una tarea, algún tipo de responsabilidad que tiene que ver ahora con la Agenda para el Desarrollo en el 2015. En este sentido, ¿qué le diría usted a aquellos gobiernos que ahora conforman gobiernos nacionales de países que pertenecen a las Naciones Unidas y que no quieren tener a ninguna otra autoridad, incluso dentro de su propio país, para discutir estas metas del desarrollo?
Perdón, yo no tengo audio. Bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es posible este proceso? La idea es que para septiembre del 2015 habrá, y eso es muy interesante, la reunión mayor que se ha llevado a cabo a nivel gobierno en relación al desarrollo. Va a ser la más grande que jamás haya habido. Va a ser también el 70 aniversario de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas de verdad están planeando ya tener 3 días de reunión para hablar sobre el desarrollo. A mí me emociona muchísimo porque jamás hemos tenido esta posibilidad de reunir a todos estos países para discutir este tema. Entonces estamos ansiosos por ver esta reunión. Yo espero que podamos reunir a los líderes en septiembre, y esto va a combinar lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, o como le decimos RCTG en inglés, creo que dijo esas siglas, no sé. Y bueno, en estas metas vamos a tener metas, objetivos más específicos bajo cada meta. Así es que quizás hablemos de 40 objetivos en total y quizás 100 datos cuantitativos. La idea es que año con año, con cada gobierno, vamos a poder reportar, y en lo que tiene que ver con las metas globales, metas que tienen que ver con salud, con educación, con cuestiones de ingreso, podemos utilizar. Perdón, no alcanzo a escuchar. Se corta demasiado. Cuestiones humanas, cuestiones ambientales. Habrá también una creación de una institución política. Perdón, no alcanzo a escuchar. Lo cual va a pertenecer sobre todo a los principales líderes, pero cada ministro secretario va a tener que ir revisando los datos de crecimiento sostenible, y cada 4 años habrá una reunión mundial y en relación a este desarrollo sostenible, para ver si vamos en la dirección correcta o no, si ya logramos controlar el cambio climático y todo eso. Entonces, esa es la idea básica. Ahora, dentro de cada país, yo esperaría que esto se enfoque más en estados a nivel estatal o ciudades como Jalisco y Guadalajara. Como ya dije, en los Estados Unidos estamos tratando de lanzar metas de desarrollo, iniciativas para el meta de desarrollo sostenible a nivel estatal, para que entonces podamos tener esto después a nivel ciudad. Y por supuesto, esto es lo que esperamos. Necesitamos poner atención a crear esto en el momento adecuado, bajo una nueva dirección. Ahora, yo debo poner énfasis en que algunos de estos indicadores van a urgirle a los líderes gubernamentales que puedan tener mediciones directas de los niveles de felicidad. Esta es una recomendación muy fuerte que estamos haciendo, que midan el bienestar subjetivo, para que entonces pueda ver cómo avanzan en cuanto a las metas de desarrollo en general, año con año. Excelente. Espero que él siga escuchándome. Antes de abrir la conversación aquí con el profesor Frey y el profesor Helliway, solo quiero mencionar que parte del objetivo de este foro es establecer una red latinoamericana en relación al bienestar subjetivo y la calidad de vida. Esta red que ayude y de soporte en lo que usted mencionaba. Así es que seguiremos en contacto. La red que usted opera, que usted dirige, nos encantará que contribuyan con lo que ustedes están haciendo, especialmente en los niveles locales y regionales. Ahora voy a pasarle el micrófono al profesor Frey, que ya presentó frente a este público. Así es que, profesor, muchísimas gracias. Aquí el reporte para felicidad es totalmente fabuloso. A mí me encantaría realmente que lo leyeran, porque este proporciona
el nivel académico y de experiencia que hemos logrado al día de hoy, y creo que la plática de Jeffrey Sachs es igual de importante, pero queremos abrir la discusión aquí en este momento. Yo no quiero repetir de nuevo que el PIB ya no es lo mismo, o que no nos sirve, no se equipara con la felicidad. Ya no quiero repetir. Gracias. Se van a aburrir terriblemente, y también mi idea es que si existe un reporte que no se critique, va a valerlo todo, pero no va a valer nada si lo hacemos así. Entonces quiero criticarlo, y además también quiero decir que hoy contamos con una industria de la felicidad, que eso no lo digo yo, eso lo acuñó un economista que fue el primero que lanzó eso. Él dice que tenemos ya una industria de la felicidad. Vivimos hoy el año 2014, no vivimos el 1998 ni el 1990, ni estamos en el año 2000 siquiera. Hoy la felicidad es totalmente aceptada. Creo que ya nos debe quedar muy claro esto. Existe una industria de la felicidad en cuanto a que hay muchísimo interés para promover la felicidad, y por supuesto intervienen los gobiernos, intervienen las universidades, y también hay grupos de interés, al igual que organizaciones internacionales involucradas en esto, por lo que no hay que recordar que la felicidad importa. Y más que nada, a los medios les está interesando muchísimo la felicidad, pero los medios cometen un error porque solo consideran números, cifras. No quieren hablar de contenido, les interesan esas cifras, esos números, y por lo tanto se la pasan comparando países, y desafortunadamente el reporte acerca de la felicidad está lleno de eso, de comparaciones, de niveles de felicidad entre los países, escalas que incluyen varios países, escalas para el bienestar subjetivo, escalas o índices para la satisfacción de vida que incluyen a 190 y tantos países o no sé cuántos, y por supuesto los medios han tomado esto, pero creo que eso no tiene sentido, no es la forma correcta de manejarlo, porque tenemos que tomar en cuenta que la gente en los diferentes países reacciona en forma diferente a las preguntas. Por lo tanto, debemos corregir esos índices según la constante o las constantes en cuanto a la función en respecto a la felicidad. Hoy lo escuchamos ya, ayer también lo escuchamos, los japoneses no expresan estar felices, y es su estilo. Y en Estados Unidos, si le preguntas a alguien si es feliz, todos los americanos te van a decir que les va maravilloso, que están súper felices. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta, si no, de lo contrario, vamos a cometer o vamos a realizar comparaciones entre países que no tengan ningún sentido. Pero yo quisiera enfatizar lo que John Helliway, Sachs y otros han dicho, que no les interesa ya tanto estas comparaciones entre países, sino que más bien quieren hablar de contenidos, y yo valoro eso muchísimo. Y sin embargo, el hecho de que se publiquen tantos reportes y se publiquen tantas comparaciones entre países, esto desafortunadamente va en esta dirección que les menciono. Entonces, mi contribución en este momento es convertirme en crítico y quizás traer alguna reflexión al respecto. Y también quiero aquí yo desafiar a John. Nosotros hoy contamos con evidencia en cuanto a que la gente mal interpreta o representa en forma errónea su felicidad futura. Tenemos evidencia de esto, es algo nuevo, es algo que no se ha incluido para nada en el reporte. Eso es cierto, está bien, pero no lo hemos incluido en el reporte porque un reporte no debe ser demasiado
en relación a esto, porque esta mala representación es algo nuevo, pero al mismo tiempo es algo importante. Déjenme darles 2 ejemplos al respecto. Cuando hay una mala representación sistemática del futuro. Lo primero es que la gente piense, por ejemplo, a la hora de comprar bienes materiales, cuando piensa que esto le va a derivar en mayor felicidad en el futuro a partir de la adquisición de estos bienes. Si te compras un Ferrari, o por lo menos los hombres presentes aquí, si los señores van y se compran su Ferrari, van a pensar que los va a hacer felices, súper felices en el futuro. Nosotros tenemos muy buena evidencia de que no es este el caso. Y lo mismo va a suceder si vas y te compras una casa nueva. Piensas, ay, estaré súper feliz en un futuro. No es cierto. No es cierto. Entonces, tenemos una sobreestimación de la futilidad. Y el segundo ejemplo que quiero darles es en relación a el transporte. Cuando la gente tiene un empleo que le queda muy lejos de donde vive, que le pagan muy bien ahí, mucha gente acepta ese trabajo porque dice, muy bien, bueno, no hay problema, me la voy a pasar leyendo en el transporte público o me pongo a hacer otra cosa mientras me dirijo a mi trabajo. Pero según una evaluación hecha posteriormente, estas personas son menos felices de lo que hubieran sido si no tuvieran que viajar tanto. Entonces es un error sistemático. Y ahora quisiera saber qué es lo que John dice en relación a estas malas representaciones o malinterpretaciones de todo lo que tiene que ver con el futuro, que algún día la felicidad que en el futuro me llegará. Gracias. Está muy bien si me quedo sentado bajo el peso de este ataque que acabo de recibir. Bueno, ¿qué piensas verdaderamente, Bruno? Dinos verdaderamente qué piensas. Bruno siempre es tan provocador y tan desafiante y siempre es tan interesante. Y él quiere, no nada más que discutamos, sino que quiere elevar esta discusión a un debate, así es que haré lo mejor posible por seguirle el juego. Así es que 2 hechos que se mencionaron muy al final de esta gente que mal representa o gente que toma decisiones malas pensando que hace algo porque después los hará felices, pero no los hace felices. No hay nadie en esta sala que no sepa eso ya. Lo que hace que la gente se reúna y estudie el bienestar subjetivo a gran escala es porque piensan que la gente está proporcionando más información acerca del bienestar subjetivo que él y otros tienen. Entonces se empiezan a investigar qué hay en relación a las vidas de aquellos que no son felices, que hay que cambiar. Y entonces, igual que Bruno nos lo mostró en su investigación, hay errores sistemáticos que la gente comete cuando ellos piensan que están haciendo algo que va a mejorar su vida y luego no se las mejora. Hay una contraparte a esto en lo que Bruno presenta en sobreestimar las ganancias en felicidad que vamos a obtener a partir de compras materiales a futuro, que en forma sistemática e igual subestiman las ganancias en felicidad que se van a obtener por la interacción con las familias y con los amigos. Entonces hacen una serie de propuestas o de intercambios o cambian, por ejemplo, lo que dice Bruno, que aceptan un trabajo que les queda lejísimos porque piensan que van a poder compensar con el pago. Entonces Bruno sugiere estas cosas que ya sabemos en relación al comportamiento humano, el fracaso para lograr el bienestar máximo, pero puede empeorar o puede exacerbarse mediante publicaciones de datos de los niveles actuales de bienestar que hay que se presenten en un libro que trate de presentar los aspectos científicos del bienestar. Entonces estos elementos que Bruno mencionó vienen cubiertos con cierto detalle, con referencias a lo que ha sido su trabajo en el capítulo 3 del primer reporte de la felicidad. No lo quiero repetir porque la idea general con este reporte mundial, el primer reporte mundial de la felicidad tiene antecedentes científicos, como ya lo vimos, o lo estuvo en su momento, e incluyó muchísimos estudios
acerca de las dificultades del método, etcétera. Entonces, es bastante aparente que podemos observar que nos remontamos de nuevo al punto que Bruno mencionó al principio. Y déjenme ver si lo puedo citar correctamente, en donde dice que es irresponsable publicar cifras de países de las evaluaciones que las gentes hacen acerca de su propia felicidad. Si piensas que hay alguna forma en la que se dé un patrón de respuestas que difieran entre continentes o que difieran entre culturas, más allá de lo que puede explicar, de lo que sus circunstancias de vida pueden explicar. Este es un punto muy interesante, pero déjenme ahondar un poco más, porque observamos que conforme avanzamos de la felicidad, del reporte de la felicidad del primer mundo al reporte del segundo mundo, la cuestión es que tenemos barras que expresan los promedios y estos puntajes acomodados en escaleras, y sabemos que sí, estos reportes caen fácilmente en la trampa de que a la gente solo le interesa en el reporte donde queda colocado su país, y entonces ahí encuentran eso más fácil que si lo hiciéramos en forma alfabética. Y entonces tenemos que admitir también al mismo tiempo que en el reporte de felicidades del segundo mundo no nada más colocamos puntajes, sino que no miramos los países para que entonces no tuvieran que ir contando toda la página para ver cuántos países se incluyeron desde el inicio de la lista. Entonces, bueno, sí, nos podemos considerar culpables, debimos haber facilitado a la gente que encontrara las calificaciones en su país. Pero sí, tenemos muchísima fe en las capacidades que tienen las personas de hacer preguntas y de ser curiosos. Y una cosa es saber dónde te ubicas, qué temperatura traes cuando estás enfermo o qué estatura tienes comparado con la estatura de otras personas, pero después también vas a querer saber si importa y ve por qué. Entonces, en el reporte de la felicidad del segundo mundo, nosotros colocamos barras también para definir aquellos países en lo que denominamos distopia. Ya les hablé de este modelo que trata de explicar las diferencias que se dan con el paso del tiempo y entre países con 6 variables claves. Y ayer me escucharon bien y me estuvieron tomando notas de lo que dije. Saben que tenemos el PIB por cápita, la expectativa de vida, libertad de poder tomar decisiones clave, soporte, apoyo social, generosidad y lo más que podemos acercarnos a una buena medida de confianza, que sería lo ideal, a que no haya corrupción. Entonces, lo mejor que podemos hacer con los datos disponibles para cubrir a todos estos 160 países y entonces explicar que casi el 80% de las variaciones se da un 80% de variación entre los países, pero ese 80% nos queda un 20%. Entonces, cualquier persona que quiera contemplar su propio puntaje y decir, ay, ¿por qué está tan alto o tan bajo? Para nosotros pueden ver, bueno, el 2 es el valor de la distopia, es lo que tendríamos si consideramos los valores más bajos de lo que sea en el mundo, y después podemos ver qué tantas son cuestiones subjetivas que estiman estas personas alocadas que lo hacen mediante la computadora para superar el nivel y convertirse en el país más feliz del mundo. Y entonces ahí, para aquellos que sienten curiosidad para saber cómo es que quedan clasificados así, pueden avanzar a la siguiente pieza del reporte. Entonces nos quedan los residuos y lo que explica el modelo, lo que explica la distopia, que también se expresa muy directamente en el reporte. Bruno nos dice, bueno, pensamos antes de publicar los datos que los de Latinoamérica debemos reducirlos porque hay un exceso de felicidad en Latinoamérica y no podemos explicarlo. ¿Es buena idea reducir estos? Claro que no. Y qué bueno que pregunto, pero o tomaremos aquellos de Asia y elevarlos porque hay tanta infelicidad reportada en el sureste asiático que no podemos explicar, pero bueno, no en el sureste asiático, en varios países en Asia Oriental, pero sí tenemos que saber qué pasa en las sociedades a nivel profundo para explicar esto. Entonces sigue siendo nuestro error, y creo que en este siguiente reporte vamos a presionar un poquito más en la dirección que indica Bruno, y eso es lo que yo sugiero, que quizás debemos tener una cifra como la que yo mostré ayer, que nos demuestre hechos reales y que demuestre que esto lo puede predecir el modelo y que se muestre exactamente dónde queda el residual, y entonces
entonces poder añadirlo como lo hicimos con un código de color. Entonces lo vas a tener justo ahí, ya integrado, y lo vas a poder ver, no en los números primarios, porque eso va a ser hacer trampa. Sí, sabíamos que había un efecto protegido para que entonces hubiera cierto tipo de respuestas que no tienen nada que ver con la vida real y lo vamos a quitar. No, lo prometemos que no lo haremos así. Nosotros, como estadísticos, tenemos que saber qué pasa y reportar esto sin miedo ni favoritismo. Es lo que estamos tratando de hacer como personas que trabajamos con estadísticas, pero porque queremos reportar realmente comportamientos reales, tan honestamente como podamos. Entonces creo que los puntos que Bruno menciona son muy correctos, pero creo que la forma en la que presentemos los datos, es decir, véanlo de esta manera: si está mal presentar datos, si piensas que hay residuales que no se pueden explicar, entonces ¿cómo vamos a llegar de aquí a acá si no contamos con datos? Si tú no tienes los datos, si no los tienes, no vas a poder presentar teorías, desarrollar teorías, pensar en formas de explicar esto, y la ciencia no iría hacia ningún lado. Y ayer lo dije, necesitamos datos, necesitamos ciencia, necesitamos el interés público y necesitamos el apoyo de las políticas, porque todos tienen que estar juntos para ayudarnos a llegar más pronto a donde queremos, o no llegaremos a ningún lado. Excelente explicación, muchísimas gracias. Nosotros perdimos ya al profesor Sachs porque ya no tenemos la teleconferencia, entonces voy a pasarle el micrófono directamente a usted, profesor. Bueno, me encanta el hecho de que ya vayas hacia la dirección correcta. Tengo un problema, otro problema, por lo menos uno. John acaba de decir que los indicadores que construyen o forman todo el asunto aquí en cuestión son los que incluyen el PIB y otros factores. Pero ¿cómo se ponderan? ¿Cuál es la ponderación o el peso que se les da para poder indicar que tienen la misma importancia? Porque esto sería arbitrario, sería una solución totalmente arbitraria. Y me sorprende el hecho de que en Bután, como la dama de Bután nos decía, así lo llevan a cabo. Todo tiene un mismo peso, todo tiene la misma importancia, pero como la salud, por ejemplo, sería de la misma importancia como el PIB o lo que comentaba ella en la mañana del factor de felicidad bruta. ¿Cómo podemos comparar entonces con el ingreso nacional o con el apoyo social? Me parece que esta es exactamente la clave en la cual tendríamos que reconsiderar todo esto y no solamente dar el mismo peso o ponderar en forma equitativa todos los elementos. Estoy de acuerdo con el hecho de que haya investigación hoy en día en donde las preferencias tienen un peso que se analiza de acuerdo a la ponderación que se les ha dado. La pregunta es si estos pesos son también relevantes en el futuro. Vamos a ver hacia el futuro y entonces van a ser relevantes también en otras épocas más adelante. Deberíamos entonces utilizar pesos en promedio. Quisiera expresar esto de otra manera. Digamos que alguien que tiene un ingreso muy elevado, esta persona obviamente le va a dar más peso al hecho de tener amigos. Sin embargo, cuando alguien tiene ingresos muy bajos, probablemente su peso va a ser más enfocado al ingreso y no tanto en el hecho de tener amigos o contar con más amigos. Entonces, esta ponderación no debería ser constante a lo largo y ancho de los factores socioeconómicos o de las clases sociales aquí analizadas. La pregunta entonces sería la siguiente: ¿no sería mejor tener una sola pregunta y un solo indicador, que sería la pregunta, tomando en un sentido general qué tan satisfecho te encuentras con tu vida? Porque de esa manera sería una respuesta implícita por parte de los sujetos con los componentes de su felicidad. Y probablemente esta sería una mejor manera, una sola pregunta, y no tener expertos que construyan o que generen estos pesos, esta ponderación. Estoy disfrutando esta conversación como no se pueden imaginar,
por el hecho de que nunca había oído a Bruno decir esto. Nunca había dicho esto antes. He escuchado que en el pasado decía que no le gustaban los pesos fijos, pero no lo que acaba de comentar en relación a la ponderación. Hace 20 años que estoy en este mundo por el capital social. Empecé estudiando el capital social y sé que hay una gran cantidad de confianza y la forma en que la gente se conecta entre sí, la forma en que se enlazan estos niveles de confianza. Pero cuando hablamos de crecimiento económico, sabíamos que esto no tenía nada que ver con estos valores asignados. ¿Cómo vamos a comparar la confianza, por ejemplo, y el crecimiento económico? Descubrimos entonces que los datos entre la gente tienen que ver con su propia evaluación. Bueno, qué ignorante me siento porque nunca había visto estos datos. Nunca había visto esto. Incluso casi pasé de siglo, casi 2 siglos, o de 900 al 2000. Entonces ya tengo mucho tiempo y me parece que es inútil tratar de descubrir si los datos tienen o no un poder o una fuerza en sí. Espero que así sea, porque si así fuera, veríamos la sociedad desde otra perspectiva. La forma en que se analizaba en el pasado sería diferente hoy, la forma en que se generan las políticas. Fue precisamente por el hecho de querer alejarnos. Si recuerdan ustedes, en 1980, en la década de los 80, hubo un movimiento para indicadores en el cual teníamos una gran cantidad de modelos hablando de la calidad de vida. Y ese movimiento se extinguió porque no había manera de agregarlos, no había manera de adicionarlos a los estudios. Y en forma simultánea, mucha gente está trabajando hoy en día con algo similar a lo que sucedió en aquel entonces. En Canadá, por ejemplo, tenemos nuestro indicador. En Bután también tiene su propio indicador que simple y sencillamente tiene pesos dados o esta ponderación dada por los expertos para diferentes variables. Cuando hablaba yo con las barras, hablaba de las barras, de los porcentajes y de la ponderación. Quiero decirles que nosotros trabajamos en el reporte de la misma manera como indica Bruno, pero nosotros solamente indicamos la calificación principal. Y las subcolumnas es una forma marginal en que la gente selecciona. Es una manera restrictiva de llevar a cabo este estudio. Escojamos o seleccionemos estos indicadores para ver qué tan libre se siente la gente, por ejemplo, si comparamos Angola y Francia, con el efecto promedio o el número promedio de gente que dice que se siente libre para tomar una decisión clave, y vemos a todas las personas que responden y la importancia que ellos le dan a este nivel de libertad y qué tan satisfechos se sienten. Entonces tenemos un variable principal y es como un paraguas que protege a todas las demás variables. Y si funciona, el poder es permitirnos entender la importancia relativa que tienen los ingresos, la libertad, las relaciones con otros. Y luego esto nos lleva a un marco para la creación de políticas. Entonces la gente ha votado entonces exactamente qué es lo que piensan sobre la calidad de sus propias vidas y la importancia de estos factores clave que tienen una influencia. Es el poder entonces que tiene la evaluación general de tu vida. Si nos vamos a la tabla 2.1 del último reporte sobre la felicidad, el reporte mundial de la felicidad, vamos a ver una ecuación básica que acabo de describir y he utilizado el coeficiente para llevar a cabo los cálculos y hay subcolumnas o subbarras, y del lado derecho de la tabla podemos tomar las medidas emocionales y la tabla central va a decir si son un efecto positivo o negativo. Y lo que vamos a descubrir, y esto es fundamental para entender la estrategia que hemos seguido en el reporte, hemos descubierto, como les decía, que hay una fracción muy pequeña de variabilidades internacionales o variables internacionales. Hemos descubierto que las medidas emocionales tienen un impacto importantísimo a la hora de evaluar la vida, pero no guían la calidad de vida como un eje central. Entonces, 2000 años atrás, se decía que la evaluación de la vida tiene que ver con las circunstancias en un momento dado, y yo les comenté 6 de estos factores, y también está apoyada por las emociones. Y obviamente se tienen que restar las emociones negativas
Y del otro lado, y los datos británicos nos dan esto, obviamente hay efectos de Gallup que quisiéramos utilizar, pero no siempre lo podemos utilizar. Entonces siempre es importante tener un objetivo de la vida, en tu vida, un fin. Y hay otras circunstancias que no se están considerando. Ahora, algo interesante. En Francia, por ejemplo, gran parte del efecto que se tiene en la satisfacción total de su vida fluye alrededor de las emociones positivas que están dadas en el reporte. Entonces, el tiempo que le dedicas a tu familia y a tus amigos es obviamente una sensación positiva y se agrega al modelo. Entonces, los amigos, en un momento dado, son un mediador y se necesita un apoyo social. El apoyo social es el único que es tan sólido como para determinar las emociones, así como la satisfacción de la vida. La mayoría de las circunstancias van en otro sentido, pero aquí, como resumen, Bruno, estoy de acuerdo con usted para el hecho de que la ponderación no debe ser fija y no debe ser estipulada por los expertos. Entonces, a un nivel macro, es la posibilidad de sustituir evidencia para las decisiones arbitrarias que podríamos tener en un momento dado. Ok, y el tercer problema que yo encuentro, y el último, ofrece, o lo que ofrecen los gobiernos para que la felicidad sea la guía para las políticas. Es como la sensación detrás de una política. Había dicho yo durante mi presentación esta mañana que estoy muy preocupado por la posibilidad de que los gobiernos quieran manipular estos indicadores de felicidad como meta. Muchas personas me han preguntado cómo es posible que un gobierno dado pueda manipular un indicador de la felicidad. ¿Cómo puede hacerlo un indicador en este sentido? Me gustaría decirles que esto es extremadamente fácil de llevar a cabo, dado que son datos subjetivos y los datos subjetivos pueden ser manipulados sin mayor problema. 3 ejemplos que quiero compartir con ustedes sobre cómo se puede hacer esto. Primero, excluyan. Ok, antes de esto, déjenme decirles algo. La mayoría de los gobiernos en el poder quieren hacer que los indicadores de felicidad sean obviamente elevados mientras estén ellos en el poder, porque entonces el gobierno el pueblo va a estar muy feliz con ellos. ¿Cómo haces para lograr que los resultados vayan a la alza? Bueno, la primera acción, la primera manera es excluyendo, simple y sencillamente excluye al grupo con una baja tasa de felicidad. En los Estados Unidos tenemos a los prisioneros que no cuentan como parte de la población analizada dentro de estas encuestas. No se les permite votar y por ende son excluidos. Así de fácil. Hemos escuchado que hay 2 millones de norteamericanos que están hoy en día encarcelados, 2 millones de personas que no están felices, que se eliminan de estas gráficas, de estos indicadores. Ahora, ¿qué pasa con los extranjeros? ¿Los extranjeros cuentan? Si están aquí en su país, por ejemplo, por un mes, por 5 meses, o durante un año o 2 años. Si son más felices o se sienten más felices que el resto de la población indígena, por ejemplo, entonces vas a incluirlos. Si están menos felices que la población o si están más felices incluso que ustedes, la población normal, también los vas a incluir porque reflejan más felicidad. Y en tercer lugar, si alguien de una escala de 0 a 10 te da como respuesta, en un sentido general, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? Y dicen 2. Puedes decir, ¿sabes qué? No puede ser posible. Tendría que suicidarse por sentirse 2. Entonces, ¿sabes qué? Exclúyelo. Así de fácil. Y sí se hace. Así es como se hace. Y, en tercer lugar,
Si el indicador de felicidad no se adapta a lo que el gobierno quiere, creas uno nuevo, creas un nuevo indicador. Esto se ha hecho frecuentemente en el caso de inflación, por ejemplo, para poder reducir los indicadores. Crea un nuevo indicador. Así estás bien, vas a estar bien. A ver, ayer Bruno comentaba algo y voy a darle seguimiento a esa línea de ideas. Él decía que los individuos tendrían que ser estratégicos a la hora de dar una respuesta. Ahora usted está hablando de datos oficiales que están siendo tergiversados. Pero alguien a la derecha no va a estar contento si hay un gobierno izquierdista. Y esto sería una conducta estratégica. Creo que la idea es, bueno, cambiar todo esto para hacer que las elecciones vayan a su favor. Sin embargo, usted sabe, y yo también sé, que este factor ya conlleva una gran cantidad de investigación. Hay gente que vive mucho más feliz en los gobiernos o bajo la tutela de gobiernos que comparten sus ideas políticas. Entonces, obviamente, ese gobierno va a crear políticas que van a favor del bienestar de estas personas que están votando por ellos, que están de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, las encuestas en países en los cuales nada tiene que ver con el gobierno, los gobiernos no tienen la menor idea de lo que las respuestas representan. Entonces, Bruno decía ayer que una vez que los datos se tomen más en serio, va a haber más de ese tipo de votos o más evaluaciones. Y obviamente los científicos van a decir, bueno, esperemos qué pasa. Yo creo que no va a ser así, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pensamos en este sentido? Bueno, tenemos muchas formas de medir todo lo que sucede alrededor de nosotros y la probabilidad. Por ejemplo, los gobiernos no van a tener acceso a los datos de Gallup y manipularlos. Bueno, hay algunas excepciones de las cuales podría hacer mención, pero normalmente no sucede. Incluso si tienes una encuesta oficial que sea alterada en cierta forma, la existencia de encuestas privadas que existen ahí indican una brecha marcada. Por ejemplo, los números oficiales son 0.5 mejor y todas las demás están mal. Entonces, obviamente, alguien tiene que ser cuestionado. Por ejemplo, Snowden en los Estados Unidos o otras personas que podrían aclarar por qué la brecha está tan marcada. Entonces, lo oficial aquí es entender cómo esta es una operación políticamente riesgosa y no hay ganancia política. No hay ninguna ganancia política cuando esto sucede. Y cuando hablas de datos no representativos o que no son representativos porque hay mucha gente que no cuenta, bueno, sí, los prisioneros no cuentan para muchas encuestas, pero esto aplica para muchos tipos de encuestas, no solamente para estas. Entonces, esta cuestión tiene que ver con el hecho de contar bien a la población en todos los sectores y no solamente para el sector del bienestar, sino en otro tipo de encuestas de otra índole. Estamos tratando de establecer, y recuerden, por favor, que yo comenté lo mismo, pero con palabras diferentes. No siento sospecha intrínseca de los gobiernos y de la burocracia. Me parece que ellos son gente como nosotros y que también tienen la probabilidad de pensar en el interés público como nosotros lo hacemos. Y entonces, normalmente lo que pasa es que no están siendo estratégicos cuando aplican sus acciones. Entonces, sé que hay ciencias políticas involucradas y son cuantitativas, por lo menos en lo que a mí concierne. Sé que los economistas piensan que la gente es egoísta por pensar en sí mismos, lo cual es falso, y esto se transmite a la literatura económica y se indica que los gobernantes también son autointeresados o son egoístas. Creo que no es cierto o que no aplica para todos. Comento también esto porque las guías para medir el bienestar subjetivo, lo cual está siendo adoptado no en todo el mundo, pero por lo menos en la mitad del planeta Tierra, se desarrollaron por oficinas de estadísticas nacionales y no hay muchas oficinas como el equivalente del INEGI que quieren ser o estar bajo el control del gobierno en la forma en que llevan a cabo sus grandes encuestas de gran alcance. Por ello, grandes agencias empezaron a divisar o visualizar estrategias a nivel nacional para poder hacer esto en forma correcta. Si ustedes trabajaran en un sentido rutinario, obviamente los resultados también serían rutinarios y puedes inventar números que serían diferentes cada vez. Hay una diferencia, sin embargo, hoy en día
Creo que es más probable que existan con estos datos de bienestar, porque habrá módulos, como ya escuchamos a partir de el reporte de la OCDE. Hoy es un modelo que es muy claro, muy simple y que puede servir a las encuestas que se realicen en todo el mundo. Entonces, en cuanto a generalidades, encontraremos que las propiedades estadísticas y todo lo demás relacionadas con ellas se conoce bastante bien. Pero ¿qué pasa con los extranjeros? Este es un negocio que trae trampas. Cuando empezamos a trabajar con esto por primera vez en Florencia, no pusimos demasiada atención en esto, y creo que es de suma importancia si tomamos esta base de residentes o base de gente nacional para considerar incluso sus niveles tanto de ingreso como de felicidad, y sabemos que tenemos que cubrirlos a todos, a los prisioneros incluso. Entonces, si no incluimos a estos trabajadores invitados o a la población de residentes de otros países, entonces, ¿cómo vamos a considerar esto? Aquellos gente de la India que trabaja en Estados Unidos, esos tendrían que contarnos entonces en la India si no los contamos en Estados Unidos. Es muy simple. La misma forma en la que se operan los censos en todos los países también tiene que practicarse en los residentes extranjeros, en donde todo mundo conteste en relación a su país de residencia. Y esto desde principios del 2013 se ha considerado que, por ejemplo, los países árabes que se encuestan mediante la encuesta de Gallup, solo incluyó a los ciudadanos árabes. Entonces, los trabajadores invitados, muy numerosos en algunos de estos países árabes, no se les encuestó. A nosotros no nos gustó esto, y entonces hicimos todo lo posible para que se reportara esto también a los Emiratos Unidos Árabes, para que entonces estos reportes sean más creíbles y puedan ser más útiles para ellos mismos si conocen el bienestar de todos sus residentes y no nada más de los ciudadanos de sus países. Y entonces esto puede servirles más a los ciudadanos, más incluso que a aquellos residentes extranjeros. Ahora tenemos este caso de que los países se les encuesta ya sea por teléfono o en línea acerca de su lugar de residencia, y trata de hacerse esto con una representación de las poblaciones completas, y esto tiene que admitirse. Y algunos de estos países, los números reales, sí, en este caso todavía no se sabe bien y no queda totalmente claro, y podemos ver el problema que Gallup tiene para llenar estos espacios, especialmente en aquellos países donde hay muchos inmigrantes ilegales, en donde va a ser difícil llegar a ellos mediante estas encuestas. Pero así es la vida, y también cuesta trabajo tener encuestas en ciertos países, pero estas encuestas están ahí para servir a la gente, sirven de consulta para algunos países. Hay regiones donde no se han hecho, y por supuesto también existen los países en donde hay menos niveles de felicidad en todo el mundo. Entonces, en cuanto tengamos bien los principios, vamos a hacer lo mejor posible. Si pienso que hay gobiernos nacionales que le den la vuelta a esto e empiecen a excluir a los extranjeros una vez que se pueden salir con la suya, yo no lo creo, pero será obvio si sucede, porque de hecho una de las variables que tenemos en la encuesta Gallup, y que es cierto y sirve también para la encuesta nacional, es dónde naciste. Entonces queda muy bien reportada quiénes son los extranjeros, y es ahí donde podemos incluir a los ciudadanos. Y entonces hay también, ¿cuál era la otra? También no considerar a los infelices, a los que no son felices. Bueno, no tiene sentido para mí que alguien haga esto. Una vez que tienes datos, de todas formas, entonces vas a publicar todos los datos y vas a permitir que los datos caigan donde deban caer. ¿Eso respondió adecuadamente? ¿Fue suficientemente largo? No sé si respondí bien, sin embargo. Hagamos una ronda final de comentarios. Y ya son las 8. Hemos tenido un debate maravilloso, así es que 2 intervenciones más. Solo quiero decir que los políticos son gente buena. Como lo sabemos, si consideramos cuántas tareas han asumido, cuántas guerras han luchado, cuánta gente han destruido. Creo que los políticos son exactamente lo mismo, el mismo tipo de personas que ustedes, que yo, que John. Es igual, solo se trata de gente común y corriente. No son mejores a nosotros, sin embargo. El problema es que cuando entran, asumen un cargo, ellos están literalmente constreñidos
por esto, y de ahí empiezan a comportarse en forma diferente, y lo podemos percibir en muchísimas formas. Tenemos oponentes políticos que son maravillosos. En cuanto asumen el poder, 2 meses después ya se comportan exactamente igual que el dictador al que derrocaron. Lo hemos visto muchísimas veces en Sudamérica, en África y en todos los demás lugares. Entonces, la forma en la que podemos restringir a los políticos es haciendo que haya buenas instituciones, que haya buenas constituciones que los obliguen a alinearse a las preferencias de sus votantes. Desafortunadamente, creo que son muy pocos las oficinas de estadística nacional que no dependen de los gobiernos en el poder. Así es que al menos tenemos que tener cierto optimismo en relación a esto, pero es eso. Es maravilloso cómo John reacciona a lo que a mí, con lo que yo lo ataco, y opta de verdad por hablar de lo bueno que es el reporte acerca de la felicidad en el mundo. Gracias, profesor. El proceso de la gobernanza se puede mejorar. Bruno ya ha estudiado esto y sabe muchísimo de esto. Hay resultados en Suiza que muestran que nadie pasa por alto por esto. Es de verdad un resultado considerado. Y aquellos que tienen mayor capacidad de manejar sus propios asuntos con democracia directa, consultando a la gente, les va mejor que a los demás. Y bueno, él ya habló de este principio ayer, y entonces quiero hacer un comentario aquí. Y si hay un comentario, y si estos se involucran directamente, él lo ha llevado a lo que tiene que ver con las metas en el proceso electoral, pero nosotros hemos realizado mucho trabajo en cuanto a qué tanto mejora el bienestar cuando tenemos la calidad de entrega en los servicios que proporciona el gobierno, o al completar procesos que son totalmente democráticos. Y encontramos que el primero es mucho más importante que el segundo que menciona. Y debo decir que hemos llegado a niveles muy altos de eficiencia y honestidad del servicio público, y entonces a la gente le empieza a importar y a querer tener control sobre lo que hay. Y la gente muchas veces empieza a temerle al gobierno. El nuevo tipo de gobierno que ahora llega y que se publica en muchos artículos y que del que hay muchas propuestas, ahora es totalmente diferente. Ahora desata el poder de los individuos para que ellos, dentro de su adhesión comunitaria, dentro de sus vecindarios, piensen en formas mejores de hacer las cosas y llevarlas a cabo, y después compartir sus ideas con otras jurisdicciones. Y como ya lo dijo él, es maravilloso que ahora el estado de Jalisco esté comenzando con esto. Es mejor empezar desde los niveles más bajos. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a ser mucho más fácil. Nada sucede a menos que puedas mover esto del yo al nosotros, y podemos hablar de la sociedad, de la entidad social, que entonces la gente se asume como un nosotros. No sirve que haya otra persona dentro de tu equipo de fútbol. No, son todos un equipo. Entonces aquí, en cuanto a estas cosas, podemos pensar en el mismo equipo y empecemos a trabajar en conjunto, y así podemos innovar, y ahí podemos compartir riesgos, y ahí no tenemos que romper reglas en representación de nadie más, o repararlas si algo pasa, que podemos contar con nuestro orgullo de haber descubierto algo que sí funciona, y después compartirlo con las demás jurisdicciones que son similares a nosotros en nuestro mismo lugar, en nuestro país, en otros lugares, para entonces poder hacer algo que nos permita trabajar a partir de nuestra imaginación con nuestros gobiernos. Y esto es algo que será una gran ventaja para nosotros, y también una gran ventaja para la gente con quien colaboremos. Y entonces, desde mi punto de vista, esto es positivo. Es un estilo positivo de gobierno que ya muestra signos de avanzar. Y ciertamente, si nosotros seguimos la evidencia que se da ahora en el reporte de felicidad mundial, muestra en forma consistente, y más allá de eso, no nada más de los datos que trae ahí, sino de muchos experimentos relacionados, que la gente que se involucra directamente en el manejo de sus propias vidas y ayuda a los demás, y forma o logra que se formen instituciones gubernamentales que den buenos servicios, los servicios se van volviendo cada vez más eficientes. Y creo que bajo esto, Bruno y yo debimos decir que eso es como debe ser, así es como debe ser. Excelente. Bueno,
Muchísimas gracias a los dos y también quiero agradecer al profesor Sachs. Y bueno, estamos al final de este día. Mañana va a ser nuestro último día, así que nos vemos mañana.